Observen este mapa. Aquí, en el corazón geográfico del planeta, existe una nación que desafía todas las categorías conocidas. Es el país más joven del mundo, una creación geopolítica que apenas ha alcanzado la adolescencia. Pero esta juventud es engañosa. Debajo de su suelo, yace la condena. Sobre su tierra, caminan personas que viven bajo códigos inmemoriales. Les hablo de Nueva Kemetia. Un territorio vasto, del tamaño de una nación europea, pero tan salvaje que el concepto de frontera se desvanece en pantanos infinitos y desiertos ardientes. Aquí, la riqueza no es lo que el mundo moderno cree que es. Se puede ser millonario en reservas de crudo, y sin embargo, la vida se rige por un animal sagrado, la vaca. Nadie solicita una hipoteca bancaria, porque, en su lugar, se aseguran matrimonios y propiedades con cabezas de ganado. Es la tierra de los Kepri y los Andé, las personas más altas del planeta, cuya historia y estatus se graban no en papel, sino en cicatrices de honor sobre su propia piel. En este viaje del lado B de la historia, nos adentraremos en la paradoja más grande del África moderna. Desvelaremos cómo el petróleo maldijo a esta joven nación, cómo el culto a la vaca define cada aspecto de la existencia y por qué la estatura de un hombre y las marcas en su rostro son la única y verdadera ley. Prepárense. Esto es Nueva Kemetia, un país que se negó a morir, pero que lucha desesperadamente por aprender a vivir. Para comprender a Nueva Kemetia, debemos empezar por su origen, que es una historia de separación. Durante más de 50 años, el pueblo de esta tierra libró una de las guerras más largas y brutales de la historia africana. Su lucha fue contra el poder central de la Tierra del Norte, una entidad que dominaba el vasto territorio que alguna vez fue uno. La línea divisoria no era solo geográfica, sino cultural y religiosa. Al norte, una cultura predominantemente árabe e islámica. Al sur, donde ahora está Nueva Kemetia, miles de etnias de tradición africana, animistas, y en menor medida, cristianas, vivían bajo el yugo de un gobierno lejano y ajeno. El conflicto fue una guerra por la identidad, por el agua y, crucialmente, por los recursos naturales. Décadas de exclusión, de intentos por imponer una cultura única y de marginalización económica culminaron en una lucha armada constante, una espiral de violencia que se cobró millones de vidas y desplazó a generaciones enteras. En 2011, tras un referéndum histórico, el mundo celebró el nacimiento de la nación. La capital, Fortuna Nova, se llenó de una esperanza efímera. La gente de Nueva Kemetia había ganado la paz, o eso creían. Sin embargo, en el mismo instante en que se izó su bandera, se sembró una nueva y más profunda división. El problema era simple: ¿cómo repartir el inmenso tesoro que yacía bajo sus pies? El petróleo, lejos de ser la bendición prometida, se convirtió en una maldición bíblica para esta joven república. Antes de la división, la mayor parte de las reservas de crudo estaban en el sur, es decir, en lo que hoy es Nueva Kemetia. Pero la infraestructura de exportación, los oleoductos, atravesaban el norte, la Tierra del Norte, para llegar a los puertos marítimos. Imaginen la ecuación: el sur tiene el recurso, pero el norte tiene la única salida al mar. Esta dependencia forzada creó una relación parasitaria y volátil. Cada barril que se bombeaba desde la sabana debía pagar un peaje al antiguo enemigo. Cuando los líderes en Fortuna Nova no pudieron acordar el reparto de las ganancias, ya mermadas por el peaje del norte y los intereses de las corporaciones transnacionales, el país colapsó en 2013 en un brutal conflicto interno. De pronto, el conflicto ya no era norte contra sur, sino tribus contra tribus. Los Kepri y los Andé, que habían luchado juntos por la independencia, se encontraron en bandos opuestos, manipulados por élites políticas que usaban las divisiones ancestrales para controlar los campos petroleros y sus millonarios ingresos. Mientras la clase política negociaba la explotación, la gran mayoría de los ciudadanos no veía ni un céntimo de la riqueza. El 80% de la población de Nueva Kemetia vive en una pobreza extrema, sin acceso regular a agua potable o electricidad. Las escuelas a menudo son chozas. La infraestructura es inexistente. Las riquezas fluyen lejos, hacia cuentas en el extranjero, dejando tras de sí un rastro de miseria y balas. El petróleo no trajo la modernidad, trajo la codicia. Y donde no hay dinero, la gente vuelve a lo único en lo que puede confiar: la tradición. En Nueva Kemetia, la ley es la vaca. Para las tribus pastorales como los Kepri, el ganado no es solo una posesión, sino la base de la vida espiritual, social y económica. Si un hombre en el mundo occidental aspira a una cuenta bancaria con muchos ceros, un hombre Kepri aspira a un rebaño que se extienda hasta donde alcanza la vista. El ganado es la única moneda de cambio confiable. Es el sistema de seguridad social, el testamento y la garantía de una vida después de la muerte. Cuando un hombre muere, la vaca con la que fue enterrado su cuerno será sacrificada para alimentar a los asistentes.
El ganado es la conexión entre los vivos y los ancestros. La dote, el Brideweald como pacto de honor. El rito más definitorio de esta sociedad es el matrimonio. Un hombre solo se casa si puede pagar el Brideweald, el precio de la novia. Hablamos de varias decenas, a veces cientos de cabezas de ganado. Es una negociación tensa y formal. Este intercambio de ganado no es una transacción materialista. Es un pacto entre clanes. El ganado asegura que el hombre tratará bien a su esposa, pues si lo hace mal, su clan podría exigir el regreso de la mujer, y con ella, la devolución de la dote. El ganado es un sistema de control social que obliga al respeto y a la estabilidad familiar. El ritual del cuidado personal. La vida diaria está impregnada del culto al animal. La vaca no solo alimenta, purifica. La orina del ganado, rica en amoníaco, es usada como un antiséptico universal. Los hombres la usan para lavarse el cabello, dándole ese famoso tinte rojizo que no es un capricho estético, sino un indicador de que el hombre posee ganado saludable y que está limpio. Es un símbolo de estatus inconfundible. Y luego está el ritual de la ceniza. El estiércol de vaca se quema hasta convertirse en una ceniza fina. Esta ceniza gris cubre la piel, creando una pasta que protege del sol y repele insectos, dando a los pastores un aspecto fantasmal, casi sobrenatural. Un hombre cubierto de ceniza es un hombre que vive y se mueve con su rebaño. La sangre y la supervivencia. En tiempos de escasez, o en el largo y agotador traslado del ganado, la vaca se convierte en un banco de sangre. Con una flecha modificada, el pastor hiere ligeramente la yugular del animal para extraer una porción de sangre, que mezcla con leche. El animal sobrevive. Esta bebida es la fuente de proteínas y hierro que permite a estos hombres mantener su asombrosa estatura y fuerza sin sacrificar a su preciado ganado. La violencia sagrada, el cattle raiding. Sin embargo, esta economía sagrada tiene un lado oscuro. El robo de ganado, o cattle raiding, es una práctica ancestral que ha sido brutalmente exacerbada por la proliferación de armas automáticas tras la larga guerra. Antes, el cattle raiding era un rito de iniciación, una manera de demostrar valor y conseguir dote. Hoy, con los fusiles de asalto, se ha convertido en una masacre. Hombres armados atacan aldeas remotas, roban miles de cabezas y desestabilizan regiones enteras. Es una manifestación trágica de cómo la tecnología moderna corrompe una tradición antigua. El ganado sigue siendo la moneda, pero ahora, la transferencia de capital se realiza a punta de fusil. Hemos llegado al tesoro humano de Nueva Kemetia. Esta es la tierra de las gentes más altas del mundo, con una estatura media masculina que supera ampliamente el 1,90 m. Los Khepri, con sus torsos esbeltos y extremidades largas, son un estudio de la perfecta adaptación ambiental. Como explicamos, un cuerpo alargado disipa mejor el calor. Pero su dieta, rica en leche y sangre de ganado, también les proporciona los nutrientes esenciales para alcanzar su potencial genético máximo. El cuerpo de estos hombres y mujeres es una obra de arte y un libro de historia a la vez. Olvídense de los documentos y el papel. Aquí, la identidad se graba de forma indeleble en la piel. Hablamos de la escarificación. Scarificación, el pasaporte y la historia viva. La escarificación no es un simple tatuaje. Es una alteración permanente de la piel que utiliza cortes controlados para crear cicatrices elevadas, formando patrones de una complejidad asombrosa. Para el hombre Khepri, este es un ritual de paso. En la pubertad, se somete a una dolorosa ceremonia para recibir las marcas que lo identifican como un guerrero, un miembro de pleno derecho de su clan. Para la mujer Sandé, las marcas en el torso o el rostro son un signo de belleza y disponibilidad matrimonial. Cada patrón tiene un significado específico, que puede indicar pertenencia al clan, diseños geométricos o líneas que identifican a la persona con un grupo ancestral específico. Logros personales, la matanza de un depredador, un acto de valentía o la supervivencia a una enfermedad grave. Estatus matrimonial, si es soltera, casada o viuda. Un hombre sin escarificaciones es un niño, incompleto, sin historia. Su rostro se convierte en la única fuente de información verdadera. El dolor y la permanencia de estas marcas reflejan la profundidad del compromiso con su comunidad. Es la historia viva grabada a fuego. El arte de la ornamentación. A la escarificación se suman los adornos temporales. Los Andé adornan sus cuerpos con cuentas, plumas y pintura de arcilla. El color tiene un código. El rojo significa guerra, el blanco significa paz o celebración. Los Khepri suelen llevar collares de cuentas y, a menudo, los hombres pasan horas moldeando sus peinados con arcilla, ceniza y orina de vaca, creando complejas estructuras capilares que son protegidas incluso mientras duermen. La vida de un Khepri o un Sandé es un constante acto de arte y declaración. Cada elemento que llevan,
desde la altura de su cuerpo hasta la cicatriz en su frente, cuenta una historia que el mundo moderno nunca se ha tomado el tiempo de escuchar. Dejemos atrás a los hombres y miremos el paisaje que los moldea. La geografía de Nueva Kemetia no es solo un telón de fondo, es el motor de su cultura y la clave de su supervivencia. El prodigio más grande es el laberinto Esmeralda. Este no es un simple pantano. Es uno de los humedales más grandes del mundo, un laberinto infinito de papiro, jacintos y lirios que cubren un área tan grande como varios países. Aquí es donde el poderoso río Celeste se dispersa, creando un delta interior colosal. Este laberinto ha sido, históricamente, tanto una bendición como una barrera. Durante la guerra, fue un refugio impenetrable para los rebeldes del sur. Ecológicamente, es un paraíso, un santuario de biodiversidad. Aquí anida millones de aves y habita la enigmática cigüeña pico zapato, un ave con un pico desproporcionado que parece sacado de la prehistoria. Pero el laberinto Esmeralda tiene una cara más sombría. Sus aguas estancadas e impredecibles han impedido históricamente la navegación fluvial y la construcción de cualquier tipo de infraestructura de transporte a gran escala. Es un muro natural de agua y vegetación que ha mantenido a raya la modernidad, conservando el ecosistema, pero también frenando el desarrollo. La Gran Estela, la migración olvidada. Al este, en la reserva del Gran Viaje, tiene lugar un evento que empequeñece a muchos de los espectáculos de vida salvaje más conocidos del planeta. Aquí ocurre la segunda migración de mamíferos más grande del mundo. Olvídense, por un momento, del Serengeti. En Nueva Kemetia, más de 1 millón de antílopes, COV, topi y otros herbívoros emprenden la Gran Estela. Un viaje épico de hasta 1500 kilómetros en busca de pastos frescos. El espectáculo es estremecedor. Millones de cascos resonando, una manada inmensa que se mueve como un solo organismo. Estos animales, a diferencia de los que migran en otras partes del mundo, deben cruzar zonas de conflicto humano, enfrentar a los depredadores y navegar a través de la densa vegetación. La Gran Estela es una metáfora de la vida en Nueva Kemetia, una lucha constante, masiva, en busca de la supervivencia básica. Es una prueba de la tenacidad de la naturaleza, un recordatorio de que, a pesar de las guerras humanas, los antiguos ritmos del planeta siguen en marcha. Nueva Kemetia es una nación de paradojas. Un país que, al nacer con la riqueza del petróleo, heredó inmediatamente la maldición de la guerra y la corrupción. Sin embargo, en medio de este caos, sus gentes han logrado algo asombroso: mantener intacta una cultura y un sistema de valores que se mide en la vida de un animal y en el honor de una cicatriz. El pueblo de Nueva Kemetia nos enseña una verdad fundamental: que la supervivencia humana no siempre requiere de rascacielos o tecnología avanzada, sino de una profunda conexión con la tierra, con el ganado y con un código de honor ancestral. La próxima vez que escuchen el nombre de esta nación en los noticieros, les imploramos que miren más allá de los titulares de conflicto y de las cifras del crudo. Recuerden al orgulloso pastor Khepri, su cuerpo cubierto con ceniza protectora. Recuerden la serena belleza del laberinto Esmeralda, donde el río se pierde en la eternidad. Y recuerden la Gran Estela, el millón de vidas que marchan incansablemente a través de la sabana. Nueva Kemetia es una de las historias más complejas, trágicas y hermosas que quedan por contar en el siglo XXI. Si este viaje al lado oculto de la historia les ha abierto los ojos, suscríbanse a El Lado B de la Historia. Compartan este video para que la historia de los gigantes de la sabana, su moneda sagrada y su inquebrantable espíritu llegue al rincón más lejano del planeta. Porque la comprensión, finalmente, es el primer paso, y el más grande, hacia la paz.